El pasado viernes 20 de junio realizamos un photowalk en el barrio de Italia junto a un grupo de alumnos. Y en esta oportunidad te voy a mostrar la selección de fotografías que han mandado para que yo haga mis comentarios. Comentarios que, por cierto, vale la pena aclarar, son absolutamente subjetivos. A veces tomo en cuenta algunos aspectos técnicos, pero generalmente me baso en lo que para mí funcionaría, en lo que yo haría, en lo que sería ajustar mi método de trabajo a cada una de estas fotografías. Por lo tanto, al ser un comentario subjetivo, se aleja bastante de lo objetivo y podría en algún momento considerarse como una malamente considerarse como una verdad absoluta, cosa que no es. Entonces, hecha esta salvedad, aclarados estos puntos, te invito a ver esta revisión de fotografías y vamos a partir con el trabajo que nos presenta Astrid. Astrid nos trabaja, nos muestra unas fotografías que ha trabajado y estas fotografías lamentablemente durante la toma quedaron con la fecha sobreimpuesta. Pero la fecha sobreimpuesta es algo que se puede solucionar. Veamos rápidamente las fotografías que presenta, que son estas. Aquí hay 6 fotografías, pero lo usual es que yo solicite 5. Y aquí están estas fotografías. Todas tienen la fecha sobreimpuesta. Yo te voy a mostrar muy rápidamente cómo lo soluciono de manera bastante sencilla utilizando Luminar Neo. Luminar Neo es un potente software que trabaja con inteligencia artificial para poder ayudarte a corregir tus fotografías. En la pantalla principal, en la sección de catálogo, tenemos las herramientas generativas. Y ahí tenemos la herramienta generativa de borrado. Entonces yo hago una selección de lo que me interesa corregir y tan simple como eso, le digo borrar, espero algunos instantes y el poder de Luminar Neo me va a entregar un resultado que casi siempre es adecuado, es suficiente y otras veces no lo es tanto. Entonces basta con guardar y yo voy a tener esto como una generación creativa y aquí en esta carpetita tengo esto. Generación creativa se le llama porque utilizó inteligencia artificial para borrar la fecha. Esta herramienta es muy poderosa. Ojo que podrías llegar a usarla incluso para borrar marcas de agua, pero no es la idea que empieces a hacer eso para quitarle el trabajo a otra persona. No, la idea es que sepas que existe la herramienta, que puedes hacer maravillas en pocos instantes con esta. Bueno, vamos a volver a la revisión de material. La imagen que te voy a mostrar es tal como me envió y veamos algunas cosas de importancia, como por ejemplo si existen datos EXIF para esta fotografía. ¿Sí? Sabemos que es una cámara compacta, es una cámara que ya tiene algunos años en el mercado, pero podemos saber algunas cosas súper importantes. ¿Cuál fue el valor de apertura? ¿Cuál fue el tipo de exposición? En este caso es exposición manual. El tiempo de exposición fue 1 partido por 500. El valor hizo 400. Y creo que vi que la apertura era la que se ve aquí, 6. Veamos si hay más datos. Aquí, por ejemplo, sabemos cuál es el nombre de la cámara. Una PowerShot SX40HS, una cámara compacta de Canon que ya tiene algunos años en el mercado, pero
en realidad, cuando tú haces fotografía, lo importante no es el equipo con que la haces, sino qué es lo que ves y descubres. Entonces, el mirar, el sentir y el hacer se ponen alineados para conseguir el mejor resultado. Si hay problemas técnicos, se pueden solucionar de forma bastante sencilla. Veamos el histograma que tiene esta fotografía. Esta es una herramienta muy sencilla que tengo aquí en vista previa, donde puedo trabajar con los niveles automáticos y tal vez dándole un poquito más de contraste a la imagen, logres tener un poco más de potencia en el resultado que se está planteando. La fotografía es súper interesante porque se aprovechó una sombra junto con un graffiti que había en la calle para crear una nueva realidad. Es decir, reproducir el graffiti considerado como una expresión creativa de una persona que la hizo tiempo atrás, junto con una sombra, que sería justamente algo muy fotográfico, porque fotografía es escribir con luz. Me llama la atención el resultado, muy potente, muy interesante, y felicitaciones. Y como te puedes dar cuenta, con una herramienta generativa de Luminar Neo lo puedes solucionar muy rápidamente el tema de esta sobreimpresión de fecha. Y para que no tengas esos problemas en lo sucesivo, hay que revisar siempre la configuración de tu cámara para evitar cualquier sobresalto. Yo, por ejemplo, hace muy poquitos días me di cuenta que una fotografía nocturna, no la voy a mostrar ahora porque no es el sentido, no es el contexto tampoco, una fotografía nocturna del cielo estrellado, que yo la hice con ISO 3200. En algún momento toqué la cámara y el ISO pasó a ISO 4000, y también toqué la cámara y mi calidad de imagen de RAW pasó a ser también RAW más JPG. Yo no suelo hacer eso, me quedo solamente con las fotos RAW, porque colocar fotos RAW más JPG dentro de mi cámara hace que el espacio sea menos. Entonces mi tarjeta empieza a llenarse antes de tiempo, y evitar esto podría hacer que tuviera una reserva adicional, como cuando se te prende la luz de emergencia en el estanque en tu auto. Esa indicación también podría ayudarte si solamente haces fotografías RAW. Sería como tener un extra en el estanque frente a que hagas fotografías RAW más JPG. Ok, no sé si me entendieron la idea, pero por allá va. Vamos a la fotografía siguiente, una fotografía bastante intrigante. Esto, según lo que yo les comentaba, es algo para atraer la buena fortuna y repeler lo negativo. Se coloca generalmente en los negocios. Tiene que ver con estas creencias muy arraigadas en lo profundo del ser humano, donde se atribuyen los resultados de las cosas que te rodean a influencias externas, y sin tomar en cuenta que muchas veces esas influencias externas no son tales, son más bien subjetivas y están muy fuera de ti. Entonces es una fotografía impactante, bastante interesante, muy buena la composición, porque da espacio a una lectura, se aprovechan muy bien las líneas en diagonal que dan dinamismo a la imagen, junto con la estabilidad de este colgajo de ajos, limones, ajos, ajíes, carbón, todo amarrado. Es algo súper interesante el resultado, el contraste de color entre violeta y rojo, súper potente, tonos fríos con tonos cálidos. Ahí hay bastante conducción de la imagen, una intensidad muy profunda. Y vamos a otra fotografía donde el color también es muy potente, que es esta, un semáforo decorativo con dos luces encendidas, una roja y una verde. Muy bien está esto, y el color también es muy potente. Estamos trabajando de forma bastante potente con esto, siendo el rojo el color que más destaca sobre todo lo demás. Es grande su potencia, aunque
podríamos hacer algunas cosas para corregir, para bajar la intensidad del rojo. Yo creo que así como se está viendo es sumamente potente. Es una fotografía donde la escala marca una dirección, una tendencia, subir, bajar, esperando que se dé el paso con la luz, que se resuelva esa indecisión. Me parece súper interesante lo que está planteando de esta forma. Perdón. Y esta otra fotografía también es súper interesante. Los mosaicos en el suelo, un zaguán todo quebrado, todo maltratado por el paso del tiempo. En el barrio Italia hay más de 50 zaguanes que ya están documentados, que se sabe que existen, que se han sacado para que sean apreciados y disfrutados por los visitantes. Súper interesante cómo se muestra el paso del tiempo, cómo se recalca la idea, la intencionalidad. Aquí hay algo que ya está pasando más allá. Aquí, más allá de hacer una foto que impacte, hay una intención de contar las cosas. Así que felicitaciones, porque esto está súper interesante. Me llama la atención el uso de las líneas, que lo encuentro súper intenso, muy bien logrado también. Y felicitaciones porque estas grietas sobre la estabilidad de las líneas verticales y horizontales tiene mucho que contar. Fotografía siguiente, que no sé si dejarla o pasar a esta. Bueno, vamos a quedarnos con esta, que es una fotografía de una figura de porcelana inquietante. Y aquí nos vamos de nuevo a lo que son esas pesadillas, esas historias personales. Y me inquieta. Veo esto, me inquieta la fotografía. Siento que está súper bien lograda. Veamos qué es lo que pasa con las herramientas de ajustar color. Veamos qué pasaría con niveles automáticos. Sí, le daría un poquito más de contraste. ¿Y qué pasaría si es que trabajo un poco con la temperatura de color, bajándola un poquito, cambiando el tono, ya, levemente, para sacarle ese tono verdoso, porque siento que está muy verde? Entonces en el 0 está muy verde, un poquito más hacia el magenta, quitando un poquito de temperatura de color, no tanto, para que no se vea tan cálido, sino que se vea un poco más azulino, y sacándole un poquito de verde. Y esta fotografía me funciona mucho mejor porque estaría más equilibrado el balance de blancos. Recordarles que el balance de blanco depende un poco de cómo fue hecha la fotografía, del contexto, de cuál era la luz que existía en ella. Entonces ahí es importante. Antiguamente existían dos tipos de balance de blanco que eran como generales para todo el mundo: la fotografía con película de luz día y la fotografía con película para fuentes de luz de tungsteno. Entonces cada una tiene su propio balance de blanco. El blanco balanceado a 5600 grados Kelvin es lo que se ve blanco con la luz de día, y lo que es balanceado a 3200 grados Kelvin es lo que se ve blanco con iluminación de tungsteno. Y esas eran las dos únicas opciones que existían, no como ahora que existen opciones hasta automáticas: luz día, sombras, nublados, luces fluorescentes, luces de neón y 1000 tipos de luz o iluminación diferente, incluyendo la calibración directa por grados Kelvin que podemos hacer en nuestra cámara. Es decir, opciones tenemos, pero siempre es mejor partir con algo que no sea lo automático. Si partimos con lo automático, tenemos el problema de que la fotografía va a tener algunos inconvenientes. ¿Y cuáles van a ser esos inconvenientes? De que va a aparecer más ruido en las zonas de sombra, porque el balance automático va a privilegiar la escena de acuerdo a sus propias
mediciones. Y a veces no van a ser precisas. Y las sombras son generalmente los sectores donde aparecen mayor cantidad de ruido. Entonces, tomamos en cuenta eso y corregimos y actuamos en consecuencia. Bueno, eran solamente 5 fotografías, 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta fotografía, por lo tanto va a quedar fuera de la revisión esta que también me parecía súper interesante, que tiene un nivel de ruido bastante más elevado en toda la parte de sombras, pero esta era la quinta fotografía y tal como hemos acordado, solamente se revisan 5 por cada participante porque de lo contrario estas revisiones se alargan al infinito y más allá, como diría un conocido personaje de animación. Bien, resumen, felicitaciones a Astrid porque el trabajo que nos ha presentado en esta oportunidad es un trabajo que va mejorando notablemente en todo sentido, va madurando, va encontrando temática, va encontrando discurso, es decir, lo que cuenta a través de las imágenes y técnicamente y compositivamente está cada vez mejor. Felicitaciones porque se nota un cambio realmente importante y hacia allá me imagino que es donde quieres llegar. Es el momento de revisar el trabajo que aporta César. César es un alumno que ya ha participado en varias oportunidades en diferentes actividades que hemos organizado junto a Phototrekking y tiene una propuesta bastante definida. Él trabaja el blanco y negro como propuesta estética y se ha esmerado bastante en conseguir los mejores resultados. Vamos a ver las fotografías muy rápidamente, pero antes vamos a considerar también una observación que él plantea, y es que en esta oportunidad no ha trabajado con el suficiente tiempo, con la dedicación, porque estaba apurado y trabajaba directamente desde herramientas bastante limitadas. Si eso es lo que ocurre cuando trabaja con ese tipo de herramientas, no quiero imaginar cuando se da el tiempo y consigue las mejores herramientas. El resultado ya es muy bueno, así que podría ser muchísimo mejor. Otra cosa importante, al observar las fotografías me doy cuenta de que no tiene los datos EXIF. Así que en ese sentido no tengo mayor información de cuál fue la abertura, el lente, el tiempo de exposición, el valor ISO, como para poder tener una información que pueda complementar la lectura de estas fotografías. Bueno, veamos muy rápidamente las fotografías antes de empezar a analizar lo que es la propuesta que nos plantea en esta oportunidad. Un retrato, en primer lugar, un retrato realmente importante, muy bien planteado. Voy a verlo a tamaño real y sí, hay un poquito de luces un tanto quemadas en este sector. Podría a lo mejor haber un poquito de detalle en ese brillo. Y también hay algunos artefactos producto del revelado, que son esas cosas medias extrañas que no tienen mucha lógica, que se ven muy nítidas en medio de lo muy difuso que pudiera haber. Lo mismo ocurre acá. Si hiciéramos un gran encuadre de esto, nos daríamos cuenta de que se percibe de manera bastante extraña. Veamos la fotografía tal cual es. Antes de continuar haciendo algunas observaciones. En términos generales yo podría decir de que la gradación está muy bien, la gradación tonal, porque hay información tanto en luces como en sombras. Idealmente sería levantar un poquito la información de sombras, porque ahí yo creo en esta parte cerca de la gafa pudiera haber un poco más,
y tal vez bajar un poco los blancos para que no se quemen tanto y puedan entregar un poquito de información. No necesariamente va a ocurrir eso. Si nosotros vamos al tema de ajustar el color y ponemos niveles automáticos, nos damos cuenta de que prácticamente no hay ninguna variación. Lo que yo decía sobre los datos EXIF, que hubiera sido interesante poder contar con ellos, aquí nos damos cuenta de que no están completos. Es decir, se ha omitido la información de cámara, la información del lugar, las etiquetas y todo lo que pudiera ser complementario y que de alguna forma termina entregando información adicional para saber cómo se hizo la fotografía. Compositivamente hablando, este retrato visto de forma central, ligeramente girada la persona, el torso de la persona, me parece que es súper potente, de que tiene una gran fuerza y un potencial muy grande. Tal vez hubiera sido interesante ver a la persona sin las gafas. Las gafas se constituyen de forma indirecta en una especie de escudo, algo detrás de lo cual se esconde la mirada de la persona para no tener ese contacto visual directo, para evitar sentirse incómodo o tal vez incomodar. Perdón. Entonces, tal vez sea interesante buscar interacciones en las cuales las personas estén sin gafas para ver un poco más allá. Sin embargo, dentro de lo complicado que puede ser fotografiar extraños en lugares donde no te sientes muy cómodo, sí plantea un desafío especial, un desafío que no siempre se puede desarrollar en los términos que uno quisiera. Sin embargo, lo que estoy viendo me parece absolutamente increíble, de muy buena calidad, blanco y negro muy bien logrado con un contraste excelente. Se percibe la textura, se percibe la profundidad. Yo creo que está muy bien logrado y felicitaciones. Vamos a la fotografía siguiente. Fotografía bastante compleja, muchas líneas verticales, horizontales, algunas diagonales, propio del caos arquitectónico que fue resuelto en este lugar dentro del barrio de Italia. La esfera del reloj, la concordancia o el contrapunto con las otras esferas de estos platos que parecen mandala, las esferas de las luces. Hay bastante interesante aquí. Hay una ligera tendencia a la espiral de Fibonacci en esta parte de la escena. Sin embargo, esta parte de la escena es esta parte de la escena. No es el todo que estamos viendo ahí y que de alguna forma pudiera mostrarse como un todo que pudiera ser más interesante. Hay un ligero desenfoque en algunos elementos, hay algunos artefactos que se ven aquí en las zonas quemadas. Veamos, voy a acercar y a ajustar a la ventana para ver esto en el tamaño completo, para verlo completo dentro de la imagen. Otra de las cosas importantes que yo encuentro que está muy bien lograda es esta firma tan discreta, pero suficiente como para dejar claro quién es el autor de las fotografías. Me parece que está súper bien, muy bien logrado el blanco y negro. Muy pocas cosas que comentar con respecto al uso y al manejo del blanco y negro como recurso estético, salvo prestar atención para estas luces quemadas que se ven muy raras, de tipo grisáceo cuando se recupera la información, y plantearse de repente que una fotografía puede ser mejor resuelta acercándose un poquito y excluyendo algunos elementos que pueden ser confusos. Está muy interesante la fotografía, pero tiene eso, demasiados elementos, y esto es exclusivamente desde mi punto de vista una opinión absolutamente subjetiva de cómo debería plantearse este tipo de imagen.
Eso es algo personal, es algo que a mí me gustaría, por lo tanto no tiene ningún valor más que saber cómo lo hubiera hecho. Fotografía siguiente. Esta fotografía lo encuentro súper interesante. Este pasadizo, esta galería donde hay sillas, mobiliario urbano, estas cosas para colocar las plantas, obtenida de material reciclado. Súper interesante, me llama mucho la atención. Las líneas conducen la mirada, la persona sigue el camino hacia donde nos conduce la mirada. Está muy bien logrado desde un punto de vista compositivo. Veamos si amplío un poco esto. ¿Qué cosas aparecen? Veámoslo incluso a ese nivel y nos damos cuenta de que hay algunos elementos que son súper importantes aquí y que hay que considerarlo. El tema del revelado, hay que tener un poquito de cuidado porque siento de que hay información que se me perdió en esta parte, tendió a empastarse, a confundirse con el fondo, y creo que ahí hay algo importante. Entonces yo diría que hay que considerar eso como un elemento de importancia, porque esta escala junto con la sombra y la ropa de la persona que va caminando, siento que de alguna forma se confunden. Entonces buscaría cómo lograr esa separación para que sea una separación un poco más evidente y lleve de alguna forma a diferenciar, que no se confunda una cosa con la otra. Pero eso es algo que yo opino desde la vereda mía, no desde la vereda del fotógrafo, que sí se ha esmerado, que sí ha logrado un trabajo interesante, que ha tenido la paciencia para conseguir la fotografía en el momento más adecuado y que está muy bien como se plantea. Esta otra fotografía muy bien lograda. Pasó el tiempo con el reloj, la persona, hay diálogo ahí. Hay mucho simbolismo, hay un elemento que está muy bien logrado en esa parte. Se cuenta la historia y eso es importante. Que cuente la historia, que permita contar un poco más. ¿Qué dice la placa? Eso que está en el suelo. Pero ya suficiente con la persona y el reloj. Veamos qué pasa si hago un plano americano. Y me sigue funcionando. Es una fotografía distinta. Sigue funcionando, tiene menos elementos, gana en potencia. Bueno, la respuesta tienes que darla tú, porque tú eres la persona que ve la obra. No es el fotógrafo, no soy yo, sino que es otra persona que ve la obra, en la que puede decir cómo hubiera funcionado mejor para ella. A mí me gusta mucho esto. Paso del tiempo con el reloj muy antiguo y la persona que está ahí mirando, sentada en este asiento de escritorio antiguo. Lo encuentro súper interesante como se plantea. La bufanda, la ropa abrigada en contraposición con los zapatos modernos. Hay harto diálogo ahí. Hay cosas muy interesantes que se han planteado. Blanco y negro espectacular, muy bien logrado. No hay temas que me parezcan extraños. Creo que la composición es buena, creo que el momento fue el adecuado y el blanco y negro también. Felicitaciones. Y dentro del paso del tiempo tenemos esta persona en un almacén de barrio muy antiguo, de esas cosas que ya no existen, de esas cosas que están condenadas a desaparecer.
Retrato hermoso, un retrato súper honesto. La persona posa, pero la persona honestamente que está posando ahí ya ha respirado, ya ha tenido su momento de tranquilidad, ya ha logrado César comunicarse con la persona antes de hacer el clic. Hay una conversación de por medio, hay un diálogo de por medio, hay un trabajo para entender a la persona y que la persona entienda al fotógrafo. Diálogo que es fructífero y que entrega esto como resultado. Proceso es tan importante como el resultado, el proceso del diálogo, el proceso de conocer a la persona, el proceso de entender algunas cosas. Profesiones como esto, atender un pequeño almacén de barrio, son aquellas profesiones que están rápidamente condenadas a desaparecer. Este tipo de escenas ya no se va a ver y es impresionante lo rápido que nos acercamos a ese momento. Reflexión mía que vamos a dejar aparte porque el objetivo es simplemente disfrutar la imagen, que me parece que está muy bien lograda. La gradación tonal está espectacular, la textura también está espectacular y lo que es importante, el sujeto de nuestra fotografía está muy bien enfocado. Lo demás no tiene ninguna importancia. Si hay tomates que están fuera de foco, eso no importa. Lo que importa es el retrato de la persona. Lo que importa es cómo nosotros vemos todos los elementos, qué es lo que pasa, cómo nos cuenta la historia, cómo armamos el contexto, y eso yo lo encuentro algo genial. Me gustó mucho la selección de fotografías que hiciste. Siento que esta, la de la esfera del reloj, está un poquito fuera del contexto, porque el contexto fuerte que yo veo es el contexto de la acción humana. Felicitaciones y un agradecimiento por compartir un trabajo tan interesante como es el que nos presentas en esta oportunidad. Y ahora vamos a revisar el trabajo que nos presenta Cliff. Cliff envió 9 fotografías, de las cuales solamente voy a revisar 5, las 5 primeras. Puede ser un poco injusto esto, porque a veces ocurre que ahí no está el trabajo más representativo, pero bueno, es un poco el juego que se tiene que asumir. Y bueno, Cliff tiene una tendencia muy marcada hacia la fotografía de calle, el street photography. Lleva practicando esa disciplina hace ya algún tiempo y lo que nos presenta es algo súper interesante. Son estas las 5 primeras fotografías y ya las tenemos más o menos claras. Son súper interesantes las cosas que nos muestran en esta oportunidad. El tema de los anillos, qué fuerte esta imagen, una imagen llena de potencia, muy interesante. Veamos si tenemos datos EXIF. Sí, tenemos bastantes datos EXIF, dentro de los cuales hay algunos que son súper importantes, como por ejemplo tiempo de exposición 1 partido por 60, abertura 4.5, longitud focal o distancia focal 23 e ISO fotográfico 500. Siento que esta fotografía está un poquito trepidada, que me da la impresión de que no está correctamente definida, producto más que nada del tiempo de exposición. Y aquí en esta ampliación de la fotografía podemos estar viendo cómo aparece una doble imagen sobre algunos sectores. Eso se debe más que nada
al tema de el tiempo de exposición. 1 partido por 60 es un tiempo de exposición bastante largo, por así decirlo, para este tipo de fotografías. Entonces cualquier pequeña variación o temblor en la mano provoca que esta fotografía no quede completamente definida. La cámara que estaba usando es una cámara bastante buena, pero que yo considero una cámara liviana, en el sentido de que cualquier vibración, cualquier movimiento que podamos tener se va a apreciar mucho en la imagen. Entonces mi recomendación sería bajar cerrar un poco, o sea, abrir un poco la abertura, y eso permitiría utilizar un tiempo más breve, un tiempo de exposición más breve, lo que llevaría a conseguir mejores resultados. Veamos de nuevo cuáles son los datos EXIF. Sí, 1 partido por 60. Si usamos una abertura más cerrada, en vez de 4.34 o 4.5, usamos una abertura 3.2 o 2.8, estaríamos más cerca de conseguir un tiempo de exposición 125, lo cual nos permite claramente poder sujetar mejor la cámara y evitar esa trepidación. Por lo menos la trepidación sería imperceptible en una fotografía que tenga esas características. Vamos a ajustar a la ventana y tal vez se aprecie un poco menos la trepidación, pero yo la noto un poquito. Veamos el tema de el contraste, porque pienso que el contraste, perdón, era otra herramienta de ajustar color. Para ver el tema del contraste, yo pienso que podría quedar un poquito mejor. Solamente es a título de sugerencia. Aquellas personas que ya han participado varias veces de mis actividades saben que yo no impongo nada, sino que simplemente sugiero desde la perspectiva de que yo hubiera estado haciendo la fotografía. Entonces esta fotografía, que es una fotografía muy buena, lamentablemente no siempre se puede repetir y podría haber ganado si hubiera quedado menos trepidada. Fotografía siguiente. El retrato a través de elementos que forman un marco. El paso del tiempo, la mirada de la persona conversando conmigo, yo estoy del otro lado. Estoy tapado ahí. Es súper interesante esto, trabajar, fotografiar como que fuera a través de rendijas. Súper interesante también lo que se ha planteado ahí. A nivel narrativo es una fotografía muy potente que funciona súper bien. Bueno, tenemos 1 partido por 60, la misma abertura, el mismo valor ISO. Sin embargo, esta no se percibe con el nivel de trepidación del anterior. ¿Y por qué no se percibe con el nivel de trepidación del anterior, siendo que es los mismos parámetros? Bueno, veamos visualización a tamaño real. No se percibe la trepidación, que si bien también existe, por la distancia. Como los elementos son más pequeños, se aprecian menos. Mientras más pequeña sea la fotografía, el nivel de resolución es menor, por lo tanto no es necesario que nosotros hagamos gran esfuerzo y la vamos a percibir
nítida. Mientras más pequeña sea, más nítido nos va a aparecer siempre el resultado. Pero siempre hay que ver la fotografía al 100% para tener una idea de qué es lo que hay. La fotografía la encuentro súper bien lograda desde un punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del uso del color, desde la composición, desde el recurso de mirar a través de esta rendija o este marco natural que se formó dentro de lo que es el paisaje urbano. Sin embargo, a nivel técnico, tiene eso que es necesario considerar para poder corregir. Quizás variando algún parámetro, como por ejemplo subiendo hasta el ISO a ISO 800, también se puede mejorar el tema de la definición o nitidez por movimiento. Visualizar a tamaño real, y también aquí nos encontramos con algo similar. La fotografía es súper interesante porque es muy intensa desde el punto de vista del personaje que aparece ahí en la fotografía, pero adolece de esa falla técnica que es necesario considerar para mejorar. Mirando la nada, el sombrero, un verdadero personaje. En la mano lleva algo que podría ser un sobre para vinilos. Verdadero personaje fotografiado. Otro personaje propio del barrio de Italia, este anticuario dedicado a los libros antiguos. Todos los libros más antiguos que puedas estar buscando los encuentras ahí. Tiene una colección prácticamente interminable, y esto es solo el comienzo, hay mucho más. Esto es lo que puedes ver de buenas a primeras, pero hay mucho más. Yo creo que ni siquiera él sabe cuántos libros tiene y qué títulos y temáticas son. Un gran retrato de un personaje súper interesante. Veamos los datos EXIF. Tenemos abertura 4, distancia focal 23, 1 partido por 90. Y ese 1 partido por 90 ya es suficiente para lograr que las fotografías queden mejor definidas. Vamos a verlo a tamaño entero. Y notablemente mejor. Aquí hay que tener cuidado con lo que es el manejo del ruido y tal vez un poco el manejo del contraste. Fue sutil, pero puede cambiar la fotografía entera. Un poquito de contraste y mejora también la sensación de nitidez que puede haber en la fotografía. Otra fotografía notable. Mirar a través de las piernas del maniquí. Lo encuentro súper interesante como propuesta. Ese tipo de fotografías que no todo el mundo ve, que no todo el mundo sabe que existe, y una situación entre divertida, documental, la mirada que descubre propia del trabajo de street photography es algo muy interesante. La voy a ampliar un poco a tamaño real. Fotógrafo, cámara en mano, colgando la mochila, visto a través de las piernas de la maniquí. Sensibilidad ISO 500, 1.125 y
2,9 o 2,8 más bien de abertura. Excelente resultado, fotografía muy interesante. Veamos qué podemos hacer si ajustáramos color. Podría cambiar tal vez un poco el contraste. Podríamos levantar un poquito las sombras para tener algo de información, pero en realidad esto es algo absolutamente innecesario. Ya la fotografía como está muy bien, me parece que está súper interesante el trabajo. Lo que yo prestaría atención, de todas maneras, cuidado con los tiempos de exposición para evitar ese trepidado de la imagen, esa pequeña falta de nitidez o definición que puede aparecer. Y bueno, ya que estamos acá, veamos muy rápidamente las otras fotografías, solamente por verlas, pero sin comentarlas. Un autorretrato. Bueno, ese es el trabajo de Clip. Darle las gracias por la confianza. Ya es la segunda actividad que realiza junto a lo que organizo junto a Phototracking, y darle las gracias por la paciencia y por la muy buena disposición de querer aprender y de querer participar de estas caminatas, estos photo walk que hacemos en barrios tradicionales dentro de Santiago. Y revisando el trabajo esta vez de Duncan. Duncan es un alumno que ha participado por primera vez en actividades organizadas por Phototracking y nos presenta 5 fotografías de su photowalk en el barrio Italia. Son bastante interesantes, las vamos a ver muy rápidamente antes de empezar con la revisión en detalle de estas. Lo primero que llama la atención es el hecho de que hay una fotografía en blanco y negro entre las demás que son en color. Y aquí me quedo en la duda qué tipo de cámara es la que usó. Al parecer, no sé, es una fotografía hecha con película de rollo que está digitalizada, pero tal vez me pueda estar equivocando. Duncan en la oportunidad utilizó 2 cámaras, una cámara digital y una cámara de película, una cámara con película tradicional. Entonces, en la cámara con película tradicional estaba utilizando un rollo en blanco y negro. Probablemente sea eso. En ninguna de las fotografías tengo datos EXIF, por lo tanto no puedo saber exactamente cuáles son los parámetros de toma, cuál es el lente utilizado, cuál es la cámara que se escogió. En el caso de las fotografías en blanco y negro, los datos EXIF son inexistentes. ¿Ya? En el caso de las fotografías hechas con cámara tradicional, con cámara de película, utilizando la técnica tradicional fotoquímica. Ahí es imposible tener los datos EXIF, no había cómo anotarlos, salvo algunos modelos de cámara que tenían un back especial que almacenaba la información y que la sobreimprimía en las fotografías. No hay ninguna otra opción. Entonces ahí se tenía que utilizar la vieja técnica de la libreta y el lápiz para ir tomando notas y acordarse de qué era lo que se había utilizado. Los aprendizajes en la época del blanco y negro tradicional o del color tradicional eran mucho más lentos. No había esa inmediatez que se tiene hoy en día.
Entonces ahí había algo que era completamente dificultoso, una barrera de entrada que hacía que la fotografía fuera un poco más lenta de aprender. Hoy en día tenemos mucho más ventajas y eso también da espacio a otras reflexiones que no es el momento ni la oportunidad de hacer. Aquí lo que yo me voy a concentrar es que la composición es bastante central, la máscara está ahí, se forma una línea diagonal entre los libros que están arriba y los que están abajo, pasando por la máscara. Y aquí está la novela de Thomas Harris, que es Hannibal y la máscara tribal. Hay un diálogo interesante y abajo dice tierra chilena. Ese ejemplar facímil que está envuelto en una bolsa de plástico. Interesante, muy muy interesante la ubicación de los diferentes elementos, cómo se escoge eso y no otro encuadre, y eso también marca diferencias bastante interesantes al momento de hacer la fotografía. Muy interesante también el contraste que tiene, que lo encuentro que está bastante bien. Podríamos ver en las herramientas, ajustar el color, ver con niveles automáticos cuál es la diferencia que hay de contraste, y es un poquito de aclarar la parte de los grises para aprovechar un poco y recortar un poco el rango dinámico para lograr un poco más de contraste, un contraste que sea un poco más rico y que lleve a una mayor profundidad en los tonos de la imagen. Pero eso es una cosa absolutamente subjetiva. Yo pienso que ese pequeño recorte de los blancos que no tiene información, moviendo la escala tonal, hace que la fotografía gane en riqueza tonal. Pero es una decisión absolutamente particular. Entonces vamos a dejar esto como estaba, con un contraste un poco más suave. Fotografía siguiente, también súper interesante. Los colores y el rayado. Bastante interesante lo que se ha logrado ahí. Muy intenso. Líneas verticales que dan quietud, con líneas dinámicas, producto de la escritura. Sin embargo, si la comparamos con la fotografía anterior, y es un poco inevitable comparar las obras, siento que esta no tiene la fuerza de la fotografía anterior. La fotografía anterior, para mi gusto, tiene mucho más fuerza, y esta a nivel compositivo siento que no está tan bien lograda, porque no tiene un elemento que sea aquel elemento que llame la atención, que diga wow, aquí estoy viendo algo. Aquí me encuentro con el tag, el rayado, un número, y no me encuentro con más. Entonces eso me llama la atención y me quedo con el juego de color, pero no hay más, no hay intencionalidad, o por lo menos yo no la logro ver. Fotografía siguiente, una fotografía súper entretenida. Me encanta la mirada que dio el perro. Este perro, cuando yo lo vi, andaba un poquito desbalanceado, quería, no sé, llamar la atención, ladraba muy fuerte, se inquietaba mucho con la gente que pasaba por fuera del lugar donde él estaba. Él estaba acompañando a un artesano que estaba fabricando marcos de madera para cuadros, para espejos, y el perro lo acompañaba, y cuando pasaba alguien que se acercaba mucho, él se inquietaba. Ahí me parece que está súper bien logrado, el enfoque está espectacular,
Vamos a aumentar esto para ver cómo se ven reflejadas varias personas que estaban haciendo fotos en ese lugar, en ese momento. Encuentro súper notable cómo está. Muy potente. Me da la impresión de que el digitalizado o la corrección inicial no está al 100%. Podría mejorar un poquito el enfoque con un poquito de técnica, con un poquito de cuidado en el revelado, pero está en términos generales muy interesante la fotografía, la mirada, la actitud, las rejas que están en diagonal, que le dan más dinamismo, que no aquieta, sino que todo lo contrario, dinamiza la acción. Lo encuentro muy bien logrado. El juego de la mirada hacia las personas que se reflejan, lo encuentro muy interesante e intenso. Felicitaciones porque es una fotografía que dice, que cuenta la pequeña historia. Vamos a la fotografía siguiente. También aquí, otra fotografía que cuenta una pequeña historia. Una persona sujetando un bastón o algo por el estilo, que podría ser cualquier cosa. Yo no logro entender qué cosa es, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es aquí lo que se está viendo. Una persona que observa algo, que mira hacia algún lugar. Lo encuentro súper interesante. Claro, es uno de los participantes de nuestro photowalk, fotografiado a través de una reja. Y se logró confundir un poco con este elemento que cae, que pareciera que fuera un bastón o una correa o alguna cosa, cuando en realidad eso no es así. Encuentro que está muy bien logrado, el nivel de nitidez es realmente estupendo. Lástima no tener datos EXIF de la toma. Aquí veo lo que hay, no hay nada aparte del espacio de color, la dimensión de píxeles. No tengo más información, ni tampoco, y en el TIFF no tengo ninguna información. Tampoco tengo palabras claves o tengo datos generales aparte de lo que estoy viendo. No hay anotaciones, no hay nada que me pudiera dar una pista de cómo se hizo la fotografía, pero creo que la profundidad de campo que tiene ya es una pista más que suficiente. Aquí no hay una gran profundidad de campo, probablemente sea una abertura 5.6 porque logra enfocar muy bien a la persona y el fondo está levemente difuso, o sea, adivina lo que es, pero no se cuenta toda la información de lo que es. Veamos esto a tamaño normal o a tamaño real, entre comillas, para ver algunos otros detalles, como por ejemplo el nivel de enfoque. Y pienso que tal vez a nivel de contraste podríamos tener un poquito más de juego trabajando con los niveles. Veamos qué es lo que hay. Ha recortado un poco los blancos. Voy a moverme para tratar de ajustar la curva, mover un poquito hacia acá, y de esa forma he obtenido un poco de información en las zonas altas de las luces, una información que yo creo que es importante para dar un poco el contexto del tipo de tela de la gorra que utiliza esta persona. Si dejamos de restaurar, nos vamos a dar cuenta de que movió todo y se pierde un poquito de información que yo ya había ganado. Ahí vamos a movernos un poquito, vamos a ajustar aquí. Sí, está muy
interesante el resultado que se ha obtenido y también lo misterioso de qué es lo que está haciendo la persona. Encuentro un gran acierto esto que está ahí frente a la persona que está quieta observando. Y otra fotografía también del corte del retrato. Vamos a pensar de que la primera también es un retrato. Esta también es un retrato de otra forma, un retrato de alguien que no se puede identificar. Y este es el retrato de una persona que está realizando una actividad, una performance creativa dentro del ámbito de la expresión artística, bailando sobre una tarima en la calle. Un verdadero personaje. Veamos un poco más algunos elementos a tamaño real. Veamos cómo la persona se ve con pequeños detalles, desde el colgante, los aretes, la gorra, el espejado del vidrio, de sus gafas. Todo perfectamente estudiado, la performance muy cuidada para lograr de alguna forma mostrar lo que estaba realizando, y la fotografía en el momento justo, el momento preciso, el gesto, el más adecuado. Y ahí también hay un mérito especial, haber esperado el mejor momento para hacer la fotografía y no contentarse con lo primero que se ve. En términos generales, lo que yo puedo ver es que es un trabajo bastante cuidadoso, cosas bastante interesantes, y sí pienso que se echa un poquito de menos el tener los datos, porque a todos nos gusta saber cuáles son los parámetros de la toma, aunque esto no nos sirva de mucho, pero sí para captar cómo se puede extrapolar esto a situaciones parecidas en las cuales tú haces fotografías. El trabajo me gustó mucho, y eso es algo súper subjetivo que estoy diciendo, y creo que hay un muy buen punto de partida para seguir explorando y conseguir cosas realmente superiores. Así que felicitaciones, Duncan, me parece que está súper bien encaminado tu trabajo. Juan Enrique es un alumno que ya ha participado en varias oportunidades. Ya son algunos años que nos está acompañando, no solamente desde el tiempo del curso básico, sino que también ha participado en numerosos photowalks que hemos organizado junto a Phototracking. Bueno, veamos rápidamente las fotografías que ha sometido a mi opinión y las vemos rápidamente antes de entrar en mi análisis detallado. En la primera fotografía me encuentro con esto que es algo muy interesante, la repetición rítmica de elementos. Tenemos los diferentes medidores de luz inteligente, cada uno con su propio código de barra. Tengo la duda, ¿qué pasaría si es que escaneo uno de estos códigos de barra? A ver qué pasaría. ¿Habría alguna información o serían todos iguales? Me da la impresión de que esto se podría ver con un lector de código de barra o tal vez con una aplicación hasta de teléfono, pero no es la intención llegar a ese juego, sino que es simplemente ver cómo funciona la fotografía. La fotografía tiene que ir más allá de lo anecdótico, de los posibles juegos que queramos hacer, de lo que se nos esté ocurriendo y cómo podemos hacer las cosas. Tenemos que ir mucho más allá de lo que es simple, de lo que es evidente, de lo que podemos ver rápidamente. Aquí hay una repetición de elementos, un ritmo, elementos que son consistentemente iguales. Hay algunos momentos de inflexión, como por ejemplo esta etiqueta que está puesta en el que está en el medio de la serie. Vemos que también de ese mismo sale un
conducto, un tubo de color naranja, de que hay un barrote de la reja que estaba antes del acceso a esto y también en este otro extremo. Es una fotografía súper interesante que me llama mucho la atención cómo se logró, qué es lo que se propone como propuesta visual, y lo encuentro súper interesante y entretenida de apreciar. Veamos algunas cosas como por ejemplo el tiempo de exposición 1 partido por 160, número F 5.6, longitud focal 100 milímetros en el rango del teleobjetivo y una velocidad ISO 200. Me parece que están súper bien estas cosas. El balance de blancos es automático. Me gustaría recordar de que un balance de blancos automático entrega mayor probabilidad de ruido que un balance de blancos manual. Los balances de blancos automáticos son más propensos a generar ruido en las sombras de la imagen. Veamos esta imagen al tamaño real y sí aparecen muchos detalles también en esta parte y en esta otra parte hay mayor nivel de ruido. No es que sea una textura propia de los objetos, sino que es definitivamente ruido. Si esto lo recortamos y lo ampliamos, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cosas ahí, como por ejemplo este halo, que es un halo de otro color, difracción, que no debería darse por el lente, y ahí hay algunos píxeles que son de otros colores en esta zona entre sombras y un pequeño destello de luz. Entonces ahí yo me doy cuenta de que esta fotografía en realidad es una fotografía que tiene un nivel de ruido bastante alto y que yo podría atribuir a lo que es el haber escogido un balance de blanco automático. Otra cosa que yo voy a comentar, además de lo compositivo, que me parece que está muy bien resuelto como elementos rítmicos, algo que genera un recorrido bastante agradable, súper interesante, como se ve, no sé, me imagino esto como ojos de unos personajes medios robóticos que están ahí. Lo encuentro súper interesante, me gustan estas cosas porque son como muy entretenidas, muy gratas de ver. Veamos qué es lo que pasa, porque yo creo que el contraste podría mejorar muchísimo. Claro, haciendo niveles automáticos, recorto la información de las luces que en realidad no está aprovechándose y recorto un poco las sombras. Claro que si le doy un poquito más de sombras y trato de jugar ahí un poquito con el contraste, probablemente esta fotografía tenga otra característica, otra intensidad o otra manera de ser vista. Veamos cómo era originalmente. Y ustedes me dirán si es que esto vale la pena o no vale la pena. Estos pequeños juegos que yo hago para mejorar algunas características de la imagen a veces hacen cambios que pueden ser bastante interesantes. Entonces la invitación es trabajar un poco con los diferentes elementos, con las diferentes cosas que ofrece la imagen, procesarla en función de lo que nosotros vemos. Generalmente mi proceso, que puede ser muy distinto del proceso de otra persona, pasa porque yo cuando veo la fotografía pienso también cómo la voy a procesar. Si hay algún color que me interesa levantar, si me interesa cambiar el balance de blancos. En realidad yo cuando veo la fotografía quiero que se parezca lo más posible a como yo la recuerde. Entonces ahí muchas veces pasa algunos momentos en el software de procesado hasta conseguir el resultado. Yo por lo general uso Luminar Neo
Veamos qué pasa aquí. Voy a abrir esta misma fotografía del Luminar Neo. A ver qué es lo que pasa, cómo la procesaría. Esto va a ser algo completamente aleatorio. Hoy día vamos a estar viendo algunas cosas y me voy a saltar por supuesto la actualización, porque si me pongo a actualizar mientras estoy haciendo este video puedo estar algunos minutos preciosos, que no es la idea perderlos en una cosa de ese tipo. Entonces voy a ir acá y le voy a decir en develop o revelado que haga un autoajuste. Espero 1 o 2 minutos, ni siquiera fueron minutos, y tenemos antes y después, antes y después, pantalla dividida para entender cómo funciona. Ahí está el antes y el después. Creo que hay una diferencia sutil, pero esa diferencia sutil se nota y puede hacer grandes diferencias al momento de procesar tus fotos. ¿Qué hizo? Aumentó un poquito la exposición, mejoró un poco el Smart Contrast, las luces las bajó y las sombras también las bajó. Si bajo más sombras, en vez del valor que había puesto, las llevo a un nivel 60, y las altas luces, en vez del valor que había puesto, las llevo hacia positivo, y el Smart Contrast lo llevo también a positivo, un valor de 20 y no de 8. Tengo algo bastante distinto y así ya me va gustando un poco más. A mí me gustan las fotos más contrastadas. Sí, ¿por qué me gustan más contrastadas? Porque siento que de esa forma tienen más profundidad, se pueden percibir un poco más detalles, o algunos detalles que no son muy importantes pasan a quedar en sombras o en luces. Y siento que el contraste, para mí, es lo que le da vida a la fotografía. Esto es algo absolutamente personal. ¿Qué más haría aquí? Trabajaría un poco con estructura y subiría a un nivel de 20 la estructura. Vamos viendo lo que hace y le daría un boost en un nivel de 15 y ahí sí, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque levanté información que se estaba perdiendo porque no tenía suficiente contraste. ¿Ya? Son tonteras personales, cosas que se me ocurren. Tenemos esta foto que te voy a pedir que la recuerdes y nos vamos a lo que estábamos viendo ahí, que es un poco distinto. Entonces serían pequeños cambios sutiles los que yo haría, no más allá de 1 o 2 minutos para conseguir el resultado, y un poco ir viendo, se adecua, no se adecua, se ajusta a tu propuesta o no, te sirve o no te sirve, te queda fácil o no te queda fácil, es una curva de aprendizaje difícil, larga, tediosa o no, hace lo mismo que ya estás acostumbrado a hacer con otros programas, sí o no, te permite hacerlo de una manera más fácil, sí o no, y así se evalúa si es que realmente un software te sirve o no. A mí Luminar Neo me sirve muchísimo, de hecho lo vengo usando hace muchísimo tiempo y vengo usando desde antes de que se llamara Luminar Neo diferentes versiones que nos llevaron a obtener lo que tenemos hoy en día. Y créeme que estoy más que contento con un software que no es un software barato, pero sí es un software que vale bien cada peso que se gasta en él. Fotografía siguiente. Wow, apetitoso. Dan ganas de sentarse y comerse uno de estos croissants con un cafecito, con un espresso. Sí, con un espresso que esté de sabor bien balanceado, vale la pena. Y entonces ahí sí es importante trabajar con estos elementos. Creo que aquí el balance de blanco automático, ¿ya?
podría haber sido un balance de luz-día y entregaría colores más bonitos. Lamentablemente no tengo cómo acceder al archivo RAW original. Si tuviera cómo acceder al archivo RAW original, haría prácticamente cualquier cosa para conseguir el resultado. Apetitoso, ganas de comer, por supuesto, lo encuentro genial. No solamente genial, lo encuentro súper interesante como se propone la imagen. Creo que esto funciona súper bien. ¿Qué más puedo decir de esta foto? Muy buena la distribución, muy bueno el difuminado. Tal vez molesta un poco esta condensación de humedad que hay adentro. No sé, como que ahí se me quitan un poco las ganas de comer. Pienso que están guardados mucho tiempo, que han estado respirando las masas y no sé, se me quita un poquito las ganas de comer, pero lo que veo en primer plano, crujiente, sabroso, textura hermosa, color hermoso. Me imagino que el sabor debe ir junto con la textura y junto con el color. Y me imagino su olor, su aroma, su sabor. Realmente esta fotografía está muy bien lograda. Así que felicitaciones. La fotografía siguiente. Una fotografía súper interesante. Esta manilla, extraña manilla de un engranaje que no se ve en ninguna parte. ¿Dónde está el resto de la maquinaria? Esto, para las personas que no saben, es el mecanismo, parte del mecanismo de un toldo, de estos toldos retráctiles que había antiguamente en los negocios de barrio. Un toldo que daba una sombrita o servía para protegerse de la lluvia a aquellas personas que iban a comprar al negocio, mientras estaban esperando, si es que había mucha gente a su turno. Era una manera de acogerlos, una manera de brindarles un cobijo. Súper interesante. Aquí falta parte del mecanismo porque esto no está completo. Es esto un engranaje, ahí hay algo que se pone en esta parte que está faltando. Sin embargo, esto quedó ahí. Lo encuentro súper hermoso como está resuelto. Tal vez le falta un pelito de nitidez. Y de nuevo vamos a ir al Luminar a ver qué puedo hacer con la nitidez de esto. Veamos. Abrir con Luminar Neo. Y ahí en Luminar Neo le voy a decir que use los objetos, que es un preset que ya viene fabricado, donde tengo muchas cosas que funcionan muy bien sin tener que complicarme la vida. Por ejemplo, wow, los colores, la textura, ese más suave y este, uy, qué hermoso. Por supuesto yo puedo escoger este que se llama Brilliance y le puedo decir que lo ponga no al 100%, ¿ya? Creo que el 100% es un poquito exagerado, casi cayendo en el fobismo de Van Gogh, que es una característica propia de su pintura. Si me equivoco me lo dicen, por favor. Y frente a esto que tiene un contraste más bajo y esto que tiene un contraste mucho más intenso, un color mucho más marcado, una textura que se levanta realmente, me quedo con esto. Pero es una cosa personal, no es una cosa que sea obligatorio sentirlo así. Esto es opciones personales, cada uno ve si se ajusta o no se ajusta a la propuesta personal. Veamos qué pasa con este otro o con este otro, ¿ya? Y aquí estoy viendo solamente uno de los presets, de los muchos presets que tiene para escoger, que son recetas armadas, que a lo mejor son equivalentes a usar un libro de frases cuando quieres aprender un idioma. No es la mejor solución, pero pucha que te ahorra tiempo. Voy a dejar el link a Luminar Neo, un link con descuento, en la descripción de este video. Si te interesa, lo puedes considerar dentro de tu próxima adquisición, dentro de tu renovación de software. Y fíjate que comprarlo con descuento es una muy buena opción, porque dije, vale cada peso,
pero no es un software inalcanzable, no tiene los precios de software de la competencia. Por lo tanto, es mucho más alcanzable y las herramientas realmente no tienen nada que envidiar. Son a la altura de un liderazgo mundial en el proceso de imágenes. Vamos a la foto siguiente, para no quedarnos pegados ahí, que es esta fotografía súper interesante de el reloj. Hay algunos elementos aquí que tal vez podrían ser explotados un poco más estas personas. Podrían tener un poco más de historia. Podrían de alguna forma interactuar, qué sé yo, estar apuntando la esfera del reloj, no sé, jugar con eso, con algunos elementos, para contar la historia más completa. Creo que ahí podría haber algo más, un poquito más de interacción entre estas personas que no logran concretar nada en particular, nada especial. Podría ser algo que ganara mucho. Tal vez estoy poniéndome demasiado exigente en cuanto a conseguir unas imágenes que tengan otros elementos que cuenten más, pero creo que sería algo que se puede empezar a tratar de explotar o explorar. Dejo eso abierto como una posible alternativa, como una posible línea argumental, mejor dicho, línea de trabajo, línea de propuesta personal. Y por supuesto son ideas nomás, no es ninguna imposición, es una sugerencia de una cosa que se me está ocurriendo cuando estoy mirando esta fotografía y digo, ok, si hay potencial, aprovechémoslos. Me encanta la entrada de luz, me encanta la idea del reloj, me encantan las plantas. Y estas personas, si estuvieran haciendo algo en concordancia con las plantas, o con la luz, o con la esfera del reloj, creo que ganaría muchísimo la imagen. Y finalmente vamos a esta imagen que se ve con las pantallas hechas de mimbre, hechas de canasto de mimbre. Oye, qué buena idea. Me gustó la idea como decoración. Usar canastos como lámparas para generar un ambiente más cálido. Bueno, por supuesto las ampolletas también son ampolletas cálidas, pero está súper interesante la idea decorativa. Y también está súper interesante el hecho del descubrimiento que se hizo. Interesante la escala, interesante las lámparas, interesante el entorno. Hay un reflejo ahí en este sector que creo que es de esta lámpara, un vidrio parece, no sé, pero en general la veo bastante equilibrada esta imagen. Tal vez haya que explorar, mirar un poquito de más lejos, tal vez en vez de usar el lente que se está usando, usar otro tipo de lente para conseguir el resultado. Veamos datos EXIF, 1 partido por 100, longitud focal 55, está muy en el extremo de lo que es pequeño teleobjetivo. Es decir, si esto hubiera funcionado con un lente normal o con un lente gran angular, probablemente funcionaría de otra forma. Veamos también aquí la abertura 4.0, es muy abierta, una abertura 5.6 y probablemente trabajar con un lente un poco más gran angular hubiera permitido captar un poco más de escena, y al captar un poco más de escena probablemente habrían salido más elementos interesantes que podrían ser un aporte dentro de la imagen. Si me preguntan cuáles son mis favoritas de esta sesión, ok, tengo 3 grandes favoritas. Esta que me gustó mucho, esta que me abrió el apetito decididamente, y esta que creo que es una fotografía hermosa. Textura, color, todo funciona. Formas, hay muchos elementos ahí que realmente me gustaron y por eso me atreví a hacer la modificación que hice, y también me atreví a hacer la modificación con esto. Esta no funciona tan bien con ese preset. Veamos cuál es el preset que hubiera recomendado. Este es súper bonito, Big Screen.
Hay algunos que son súper lindos como propuesta. Este que enfría bastante y ese también que es muy bonito. Hay para perderse. En realidad son muchas las cosas, muchas las opciones que puedes hacer con un software que puedes ir explorando para conseguir mejores resultados. Un poquito más de contraste en tus fotografías, más tiempo frente al computador editándolas. Yo sé que eso quita tiempo a hacer otras cosas que son importantes. Y si vamos a meternos en fotografías que involucren personas, tratar de que las personas sean un aporte dentro de la historia que están contando, dentro del contexto de lo que se está viendo, que interactúen, que hagan algo y que de esa forma propongan un resultado que potencie tu imagen. En términos generales, felicitaciones. Estoy en cada sesión, en cada selección de fotografías que envías, estoy viendo un avance notable. El cielo es el límite, así que a seguir trabajando. Felicitaciones. Y finalizando esta lectura de imágenes, esta revisión de el material que cada participante del PhotoWalk en el barrio Italia ha presentado, vamos a ver el trabajo de Julián. En esta oportunidad, Julián nos comparte 5 fotografías. Las vamos a ver muy rápidamente. Y en este material nos encontramos cosas súper interesantes. Tal vez una cosa que no he comentado antes es que la fotografía siempre es una pequeña autobiografía. Lo que nosotros mostramos es aquellas cosas que de alguna u otra forma nos están provocando, nos están inquietando, nos están llevando a hacer ese clic. No es porque sí que hacemos el clic, hay algo, una motivación, algo que está llevándonos a eso. No siempre es tan evidente, no siempre es algo tan claro. Yo parto de la base de que si la fotografía no te motiva, no la haces nomás. Entonces, el por qué haces la fotografía debería ser lo que motiva esa escritura visual de una pequeña autobiografía, algo que te representa en ese momento, algo que cuenta aquellas cosas que te están inquietando o que te están motivando. Bien, el material de Julián lo encuentro súper interesante. Es un material que está lleno de elementos súper interesantes. Aquí vamos a ver algunas cosas como por ejemplo que el tiempo de exposición es 1 partido por 250, lo cual no fue suficiente para congelar el movimiento. La persona se movía más rápido, iba más frenéticamente caminando, apurada. La longitud focal es 35 milímetros, es decir, es un gran angular. Sin embargo, por elementos de recorte, deja de lado algunos elementos laterales y lo convierte en lo que se vería a través de un lente normal de 50-53 milímetros. Pero no cambia la perspectiva sigue siendo la misma. Como se distancian los objetos dentro de la escena, sigue siendo gran angular de transición. El valor ISO 400. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la abertura 5.6, es decir, una fotografía en términos generales correctamente expuesta. Veamos algunas cosas con respecto a lo que es la imagen. Movimiento de las dos personas, el movimiento del pie levantado que todavía se encuentra en movimiento. La sombra, muy nítida, muy marcada, contrasta con estas otras sombras y luces que hay en la reja y es como estar mirando a través de una ventana.
te asomas, miras lo que está ocurriendo a tu alrededor. Me parece súper interesante. Movimiento, las líneas formadas por las baldosas del piso, por las tablas que están ahí, forman dos tipos de diagonales. Diagonales ascendentes en el caso de las tablas, que se ven reforzadas por el movimiento ascendente de las personas que van caminando por la calle, y a eso se suma el desenfoque por movimiento en este sector y en este otro sector, y eso marca algo bastante interesante. Las líneas diagonales siempre inquietan y generan más dinamismo que las líneas verticales y horizontales. En el caso verticales prácticamente no tenemos porque esto también está ligeramente inclinado. Fotografía súper dinámica, muy interesante. Luego la fotografía siguiente, el reflejo, que no sabemos bien si está dentro, si está afuera, dónde está ocurriendo esto. Súper potente también, no se logra entender quién es la persona, se ve pero no se ve, doble imagen, triple imagen probablemente. Yo lo encuentro súper interesante como propuesta. Jugar con estos espejos, con estas líneas, con estas cosas que están ocurriendo de forma natural, es como trabajar con filtros especiales, pero no son filtros especiales, son los reflejos, las difracciones propias de los reflejos, las cosas que se superponen como capas. Me parece también súper válido como propuesta visual. Vamos a ver esto al tamaño real. Sí, y ahí nos damos cuenta un poco cuál es el secreto, porque esas líneas son los lomos de unos libros, y la persona se ve de alguna forma fusionada con este reflejo. Es como una doble exposición de la misma foto. Lo encuentro súper interesante como propuesta, muy propia de lo que es el street photography. Y veamos aquí qué pasaría si cambiamos un poquito el contraste. Prácticamente no tenemos nada al cambiar el contraste, pero a mí me gusta un poquito más de contraste, y al cambiar un poquito el contraste vamos a ver esto en un tamaño de ajuste a la ventana. Nos encontramos con eso de que hay un poco más de contraste y se define un poco más en general el elemento protagónico, que es la persona que se ve reflejada. Dejamos ahí, bajamos un poquito el contraste. Yo soy amigo de subir el contraste, me gusta mucho acentuar un poquito el contraste. Siento que de esa forma las imágenes ganan en profundidad. Es una opinión mía nada más. Aquí, ¿qué es lo que yo haría? En esta fotografía, las letras de arriba me distraen, me sacan un poco de contexto, no me aportan mayor información. Entonces, probablemente lo que yo haría como solución sería buscar un recorte de la imagen para llegar a algo parecido a esto. De esa forma no tengo las letras de arriba, que son muy potentes y que le quitan un poco el protagonismo a la persona que aparece ahí reflejada. Es una opinión absolutamente personal. Nos devolvemos a lo que era. Fotografía siguiente. De nuevo el tema de los reflejos. Extraño ese reflejo. No, me inquieta mucho el reflejo, lo que pasa con la máquina de coser, con los elementos antiguos arrumbados ahí como que fueran casi dejados por olvido. No sé, veo cosas ahí que me llaman mucho la atención. Ese paquete que está ahí, me trae muchos recuerdos de infancia. Seguramente aquellos que han vivido gran parte de su vida en el siglo XX saben de qué se trata. Paquete de Clenso, un producto que se usaba
como una especie de arenilla muy fina para limpiar losas y metales. Era como un pulidor súper clásico del siglo XX, de por ahí de los años 70, años 80. La botella, que tiene algunos elementos en su interior, unas plumas parecen que son. El aparente desorden, como que hubieran sido cosas que se quedaron ahí cuando alguien está haciendo una mudanza, y este reflejo que me inquieta tanto, que es el de una persona que va caminando, pero que con esto, que forma parte de un tallado en madera o una silla, se ve completamente distinto, se ve como algo más orgánico. Muy buena fotografía. El trabajar con temáticas, como por ejemplo ver lo que pasa con los reflejos, lleva a que tu fotografía tenga una potencia mucho más especial. Sale del resultado de ir a buscar fotografías con algo concreto, con una temática concreta. Yo en mi caso salgo sin expectativas, salgo a buscar lo que haya. No voy con una idea clara, determinada de lo que voy a fotografiar. Tengo una idea en general, ¿ya? Me armo una especie de brief de trabajo donde está claro aquellas cosas que me interesaría fotografiar, pero de ahí a que solamente busque esas cosas no es mi forma de trabajar. Probablemente por eso termino haciendo cualquier cosa menos lo que estaba buscando. En el caso de Julián, vemos aquí una clara intención de trabajar con los reflejos. Me parece súper válido y los resultados son bastante intensos también. Sin embargo, aquí pienso que hay mucha información. Buscaría tal vez eliminar un poco de este exceso de información que me termina distrayendo, que hace que me olvide de lo importante que es el reflejo de la persona que va caminando con sus audífonos puestos, con su gorro, con su beanie y sus anteojos de sol, en una mirada perdida que quedó como inmortalizada en ese cuadro que forma el espejo. Tal vez quitando un poco de información en la fotografía, haciendo un recorte o planteándose una toma más cercana, cambiaría un poco. No hay que tener miedo de recortar el cuadro, no hay que tener miedo de eso. Hoy en día los megapíxeles sobran, y si es que nosotros no tuvimos tiempo de acercarnos o no tuvimos tiempo de armar la fotografía excluyendo los elementos, lo podemos hacer en postproducción si estamos conscientes en el momento de la toma de que estos son algo que están sobrando. Me parece muy potente, me gustó mucho la idea del marco del espejo utilizado como un marco de una fotografía, y me llama mucho la atención. Hay demasiados elementos, sí, desde mi punto de vista. El vinilo que está abajo, la marca Singer en el pedal de la máquina de coser, la cajita con clenso, la botella con plumas, parte de la escala de la balanza, de la pesa de negocio. Hay mucha información ahí que de alguna forma me está distrayendo de lo que realmente es importante, creo yo. Vamos a la fotografía siguiente. Una fotografía súper interesante de una persona que está caminando entre medio de sombras y luces. Aquí veo el reflejo de la persona planteada en el capó del auto. Y pienso que por ahí va el mérito de esta fotografía. Lo mismo. No mostrar a la persona completa, sino que mostrar lo que ocurre ahí. Pienso que tendría más peso. Veamos si esto lo puedo aumentar para ajustar a la ventana. Es una idea que se me ocurrió.
ya que estamos trabajando en el tema de los reflejos, de los espejos y esas cosas que están ocurriendo, veamos qué ocurre si hacemos eso. Podría tener más peso, podría tener otra fuerza, otro dinamismo y tal vez situarse en el contexto de lo que estamos planteando como imagen. Son ideas que se me ocurren sobre la marcha. Falta un poquito de definición, hubo movimiento, trepidación durante la toma. Veamos qué es lo que dicen o qué es lo que nos cuentan los EXIF de la toma. 1 partido por 250. Longitud focal 35, abertura 16, ISO 400. Ok, aquí yo creo que la cámara se movió por algún motivo que desconozco. Probablemente una pequeña vibración durante el clic. Algo provoca que no se vea perfectamente nítida. Yo pondría atención a eso, porque la fotografía está muy interesante, pero ese trepidado hace que se pierda el enfoque y que no se vea tan interesante la fotografía. Jugar tal vez con los reflejos más que con la descripción de la persona completa podría hacer que funcione mucho mejor esta fotografía, que la encuentro súper interesante y con muchísimo potencial. Sombra, reflejo. Arriba la persona misma no genera esa tensión que me genera el reflejo. Y finalmente, más reflejos. Yo encuentro que ahí está la genialidad de esta sesión de fotografías, de esta selección. Trabajar con los reflejos, trabajar con los elementos que llevan a que los protagonistas, los sujetos de la fotografía, sean irreconocibles, sean anónimos, que estén ahí, pero que aparezcan cual recuerdos, cual fantasmas, que se aparecen, que se asoman a lo que estamos creando. Me gustó mucho la propuesta, siento que tiene muchísimo potencial, pero es necesario ahí, en general, tener cuidado con algunas cositas, como por ejemplo lo que decía, tiempos de exposición, trabajar un poco más el tema de eliminar los elementos que sobran, que hacen que sea muy distractor todo, y concentrarse en lo que realmente es importante. Voy a ampliar un poco esta fotografía, donde invariablemente mi atención se va a tratar de leer lo que dice ese cartelito, y voy a buscar leer lo que dice el cartelito y no disfrutar de la situación del reflejo. Claro, le falta un poco de definición a lo que es el cartelito. Pero mi atención se fue hacia allá, más que en la lectura de la imagen en general, de ver qué era lo que me estaba mostrando, que creo que lo verdaderamente importante es lo que ocurre aquí, más que el cartelito. Entonces tal vez lo que yo hubiera hecho, tal vez hubiera cambiado mi encuadre de tal manera de encontrar eso. Ahí algo pasa, esa mano, la persona que está ahí, la mano sujetando el teléfono. ¿Quién es quien sujeta el teléfono? La chica que está detrás, la chica que está adelante. Están abrazadas, están caminando, están mirando, están descubriendo. Muchas preguntas que hay que tratar de resolver. Cambió completamente la fotografía y ya me distrae menos el cartel.
No sé, ideas que se me van ocurriendo que, como digo, son absolutamente personales. No tienen nada que ver con lo que es la propuesta personal de cada uno, pero son observaciones que yo digo desde mi perspectiva que podrían tener algo de valor, que podrían significar algo para poder limpiar un poco la lectura y hacerla un poco más directa. He quedado francamente muy sorprendido. No podría decir que sin palabras porque he hablado bastante, pero seguramente quien me está escuchando me entiende. Lo que planteo es que el trabajo es un trabajo muy potente. Es un trabajo que tiene mucho potencial, que puede llevar a conseguir cosas realmente intensas y muy interesantes, pero que hay que prestar atención a un par de detalles para llevarlo a un nuevo nivel, donde realmente podemos hacer que la fotografía tenga un mayor peso, que pueda hacer algo más concreto, que pueda ofrecer mejores resultados. Y en realidad eso depende de cada uno, de cómo enfrenta las temáticas, de lo que es importante para cada cual y qué cosas son las que quiere uno contar en estas pequeñas autobiografías. Las preguntas que tú te haces cuando ves esta fotografía son las que te llevan a entender el discurso del fotógrafo, de la persona que está detrás de la cámara, de la persona que descubrió, que miró, sintió y terminó haciéndose clic, que después de algunas cosas, de algunos pasos por el procesado, nos llevan a mostrar la obra final. Y ahí es lo importante. No deberíamos hacer las fotografías para mostrar cosas, deberíamos hacer fotos para que las personas se hagan preguntas. Y ahí lo estás logrando. Muchas felicidades porque me parece que es un trabajo que sí me gustó mucho de ver y que plantea cosas súper interesantes e intensas. Bueno, si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario. ¿Cómo haces tus fotografías? ¿Qué es lo que buscas cuando sales a hacer fotografías en la calle? ¿Cuáles son tus temáticas favoritas? ¿Qué fotografía te gustó más que las demás? Nos interesa conocer tu opinión, conocer cómo haces las cosas, cómo enfrentas estos desafíos. Si te gustó este video, déjanos un like, porque eso también nos ayuda a crecer. Y si es así, nos veremos en un próximo video.